Bueno, empezaremos por decir que es muy importante la valoración preanestésica en este tipo de pacientes, así como la presencia de interacciones medicamentosas, secundario a la administración de tratamientos adyuvantes como son la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, como ya lo comentó la doctora, ¿lo cambia usted o lo cambió? El cáncer es un problema de salud a nivel mundial, es un padecimiento complejo, multifactorial y requiere de un procedimiento anestésico en un gran porcentaje. En la mayoría de la literatura lo refieren como de un 30 a un 40%. ¿Cuándo va a requerir de una valoración preanestésica? Bueno, cuando estos pacientes requieran un estudio fuera de quirófano, que es muy frecuente, sobre todo cuando se trata de hacer un diagnóstico, cuando requiera hacerse biopsia de una lesión y cuando el paciente requiere de una cirugía que no sea oncológica, ya sea electiva o de urgencia. Para esto, en el manejo de estos pacientes intervienen diversos especialistas, entre ellos estamos nosotros, y que como tales tenemos de alguna manera la obligación de saber el tipo de neoplasia que se desarrolla, el grado de diferenciación y qué progresión tiene la enfermedad como tal. Asimismo, tenemos que tener conocimiento acerca de los efectos que produce la quimioterapia, la radioterapia y otros tratamientos adyuvantes en la curación de estos. Para esto tenemos que también tener conocimiento respecto a las alteraciones que la propia enfermedad produce sobre uno o los órganos adyacentes que están afectando. Tenemos que saber que la extensión de la enfermedad puede variar en meses, semanas e incluso en días. Y una de las clasificaciones que mayor se conocen para tener conocimiento respecto a la progresión de la enfermedad es la clasificación de la TNM, que se refiere al tamaño del tumor, la afectación de los ganglios linfáticos, como sabemos, por ejemplo, a nivel de cáncer de laringe, tiene una gran cantidad de metástasis a nivel de los diversos compartimentos del cuello por la gran cantidad de cadenas ganglionares que existen en ellos. Asimismo, también tenemos que saber si existe metástasis a distancia o no. Otra de las situaciones importantes a saber en la valoración del paciente es saber qué cambios fisiopatológicos produce la misma patología oncológica, y esos cambios pueden ser tempranos o pueden ser tardíos. ¿Cuál es el objetivo de la valoración preanestésica? Primero, reducir la morbilidad preoperatoria. Para lograr esto, tendremos que recabar información acerca de la historia clínica. Tenemos que solicitar pruebas de laboratorio de acuerdo a las condiciones clínicas y específicas de cada paciente y también hacer las interconsultas necesarias para ponerlos en condiciones antes de un procedimiento quirúrgico. Para esto, tenemos nosotros o podemos disminuir o preparar al paciente para una mejor condición y que no se nos complique en el transoperatorio. Como todo paciente, el paciente oncológico debe de ser valorado. ¿Para qué? Para establecer un riesgo anestésico, dentro de los cuales estamos muy familiarizados nosotros con el estado físico de la Sociedad Americana de Anestesia, en el cual nosotros hemos adoptado, y existen otras valoraciones para valorar la capacidad física del paciente oncológico, como son la de Karnofsky y ECOG. Es muy importante en el paciente, sobre todo en tumores de cabeza y cuello, valorar la vía aérea. Asimismo, estos pacientes también cursan con comorbilidades cardiópatas principalmente, y para esto hacemos uso de los índices predictivos de Goldman, de Densky, de la New York, y también tenemos que valorar el riesgo tromboembólico de estos pacientes, así como el riesgo respiratorio.
Pero ante todo esto, nosotros también tenemos la obligación de informar al paciente del plan anestésico para reducir su ansiedad. Es por eso que cuando nosotros iniciamos una valoración preanestésica en el paciente oncológico, tenemos que valorar su estado emocional, porque el paciente con frecuencia tiene ansiedad relacionada con las posibles mutilaciones que le va a dejar la cirugía, tiene ansiedad relacionada por saber si va a sobrevivir al procedimiento, tiene ansiedad por saber si va a quedar incapacitado, y todo esto le va a producir probablemente trastornos del sueño. Recordemos que los trastornos del sueño de alguna manera van a afectar la inmunidad del paciente, van a disminuir la inmunidad, y un paciente oncológico con una inmunidad ya afectada se va a ver agravada más todavía. El paciente también tiene miedo de que vaya a morir durante la cirugía, y también tiene miedo de tener dolor, o si ya lo tiene, pregunta frecuentemente si va a continuar con él o qué vamos a hacer con él para manejarle ese dolor. Entonces, dentro de la evaluación, la más frecuentemente y la que hemos adoptado, como en todo paciente, sea oncológico o no, lo evaluamos a través del estado físico, en donde sabemos, como todos, que la clasificación va desde un paciente sano, ¿verdad? Y conforme va aumentando la clase en 2, 3 o 4, es en un paciente, por ejemplo, ya en la etapa 5, es un paciente que aquel que tiene enfermedad que no se espera sobrevivir las próximas 24 horas con o sin cirugía. Entonces, esta clasificación, como en todos los pacientes, la aplicamos. Pero como no nada más vamos a valorar el estado físico del paciente, tenemos que valorar la capacidad funcional en base a la evolución de la enfermedad oncológica. Se hace uso de la escala de Karpowski, en la cual nos señala un puntaje de 100 al 0, en donde el 100 es un paciente normal, sin quejas, a pesar de que tiene la enfermedad, pero se desarrolla normalmente. Y a medida que disminuye el puntaje, el paciente va disminuyendo en su capacidad de función. A lo mejor con un puntaje de 90, más bien aquí en un puntaje de 90 es capaz de realizar actividades normales, presenta signos y síntomas menores de la enfermedad y puede realizar su trabajo. Ya para una puntuación de 80 tiene una actividad normal, pero aún así ya tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Con un puntaje, por ejemplo, del 50%, ya requiere de asistencia considerable y una atención tal vez en algunos momentos personalizada. Otra escala que se utiliza es la del ECOG, que esta es una escala que fue creada por un grupo de oncólogos del sureste de Estados Unidos y posteriormente fue avalada por la Organización Mundial de Salud, y también nos habla o nos valora la capacidad funcional del paciente, en donde va de un puntaje del 0 a 5, y donde en el 0 tenemos un paciente con enfermedad oncológica pero que se encuentra totalmente asintomático, y a medida que aumenta el puntaje, el paciente se va deteriorando. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, el paciente que está con un puntaje 2 se encuentra con síntomas que lo obligan a permanecer en cama durante varias horas al día, pero no excede del 50% de las horas del día. Y en algún momento puede satisfacer sus necesidades personales él solo. En cambio, ya con un puntaje 4, el paciente permanece encamado al 100% total del día y necesita ayuda para todas sus actividades de la vida diaria. Otra de las situaciones que nosotros hacemos para la valoración del paciente oncológico es hacer uso de los predictores pronósticos en cuestión de aquellos pacientes que padecen enfermedad cardíaca y que, como todos los pacientes, el paciente oncológico en su gran mayoría, o aquellos que sobrepasan los 60 años, padecen algún tipo de enfermedad isquémica que puede estar asintomática o no.
Entonces, ya desde 1977, Goldman describió cuáles podrían ser los factores pronósticos para, de alguna manera, predecir algún incidente, más bien algún problema cardiovascular durante cirugía no cardíaca. Entonces, si recordamos, dentro de estos son 9 factores predictivos, como son el tercer ruido cardíaco, ingurgitación yugular, infarto al miocardio en los 6 meses previos, mayor de 5 extrasístoles ventriculares en 1 minuto, en cualquier momento antes de la cirugía, la presencia de otro ritmo distinto al sinusal o presencia de extrasístoles auriculares, pacientes mayores de 70 años, así como si la intervención fuera a ser intraperitoneal, intratorácica o aórtica. Entonces, así como si fuera una intervención urgente, otro es estenosis aórtica severa y la otra es una condición física, condición médica general deteriorada. Entonces, Goldman, como sabemos, le da un puntaje para clasificarlo en diferentes clases que van de la 1 al 4 y que sabemos que los pacientes que caen en la clase 4 tienen se describe que hasta un 22% de presentar problemas cardiovasculares menores y también un 22% de presentar problemas cardiovasculares mayores y en esta clase se denota que igual el paciente puede presentar una mortalidad hasta del 56%. Esta es la más conocida y creo que es la que en general muchos es la que utilizamos. Sin embargo, también existen los índices predictores del Lee, en donde él o más bien se sugiere que se indague en la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, así como de otras comorbilidades como son cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, insulino dependiente, insuficiencia renal y la cirugía de alto riesgo. Entonces, de acuerdo a las características de cada paciente, estas clasificaciones deben de ser aplicadas. Hay otro estudio en donde dice, de Bortman, hecho en el 2005, para evaluar los índices predictores de problemas cardiovasculares, en donde adopta los mismos índices de Lee, pero también sugiere que se haga un seguimiento respecto al riesgo quirúrgico según la clasificación de acuerdo a la Sociedad Americana del Corazón y al Colegio Americano de Cardiólogos, en donde incluye todos estos puntos, pero aparte hace la sugerencia de que se incluyan otros factores como son, ya no quiere, si le quieres, en donde tendremos que, aparte de todos estos puntos, es que no quiere avanzar. Bueno, entonces, dentro de los predictores clínicos que sugieren este colegio, se hace referente a predictores mayores, intermedios y menores, dentro de los cuales, de los mayores, están aquellos en donde el paciente va a ser sometido a cirugía cardiovascular mayor. Bueno, no sé qué pasa, pero parece que nos estamos atorando. Sí.
Sí. Entonces, aparte de todos los predictores que se menciona, también se tendrían que tomar en cuenta predictores mayores, que sería infarto del miocardio alrededor de los 7 días antes de la cirugía, pero no más de 30 días. Angina inestable en la clasificación 3-4 de Densky, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias supraventriculares con una respuesta ventricular descompensada, arritmias o enfermedad cardíaca, bloqueo de alto grado o enfermedad valvular severa. Dentro de los predictores intermedios, toma en cuenta la presencia de angina clase 2 y 3 de Densky, aquí es 2 y 3, perdón, digo 1 y 2, perdón, infarto del miocardio previo, a través que se ha constatado a través de la historia clínica o por la presencia de Qs patológicas, la presencia de insuficiencia cardíaca previa o que esté compensada, presencia de diabetes mellitus e insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro. Y los predictores menores los mencionan como aquellos en donde se va a hacer, un paciente que va a ser sometido a cirugía tenga una edad avanzada, ellos los mencionan como por arriba de 65 años, hipertensión arterial no controlada, ritmo sinusal con alteraciones electrocardiográficas, hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierdo. Pero también toma en cuenta el tipo de cirugía, si va a ser de alto, medio o bajo riesgo. Y de cirugía de alto riesgo les comentaba yo, sería como aquella cirugía de vascular o aórtica, o por ejemplo en aquellos pacientes ancianos que van a ser sometidos a cirugías prolongadas y que se prevé que tengan un sangrado importante. Las de riesgo intermedio las mencionan como por ejemplo próstata, y las de bajo riesgo como endoscopías o cirugía de mama. Entonces, también otra manera de valorar a nuestros pacientes en cuanto a su capacidad física es, también lo mencionan como valorarlo con los equivalentes metabólicos, que son el MET, y que no es más que un MET, no es más que el consumo de oxígeno de un agente en reposo, y lo mencionan que para esto, por cada MET corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno que consume por kilogramo de peso por minuto. Entonces, un paciente que normalmente hace sus tareas cotidianas y sube un piso de escalera sin cansarse, más o menos maneja 4 METs. Aquel paciente que hace actividad física como correr de, no sé, 6,5 kilómetros, más mayor de 4 METs, y aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen capacidad de jugar, por ejemplo, un partido de básquetbol o de voleibol, se sugiere, o más bien manejan METs por arriba de 10, y un atleta de alto rendimiento, ellos manejan unos METs por arriba de 20. Entonces, los pacientes que están con MET de 1 a 4 se dice que son los que tienen peor pronóstico, o cuando menos son los que pueden presentar problemas cardiovasculares durante el perioperatorio. Dentro de la valoración del paciente oncológico no debemos de olvidar que la valoración pulmonar, aparte de los antecedentes que el paciente tenga, como son el tabaquismo, la presencia de enfermedades restrictivas o obstructivas, tenemos que valorar la presencia y la evolución de la enfermedad oncológica. Por ejemplo, masas mediastinales, ¿verdad?, que estén ocupando y que de alguna manera colapsen nuestras estructuras, por ejemplo en este caso aquí con colapso pulmonar y aparte engrosamiento de la pleura. Y por ejemplo aquí vemos un gran derrame pleural, ¿verdad?, con colapso del pulmón, y entonces todo esto deteriora las condiciones de nuestros pacientes, y para esto tendríamos que hacer uso de pruebas especiales dependiendo de qué deficiencias tenga el paciente. Y también tomar en cuenta qué cantidad o qué tejido va a ser resecado para hacer las pruebas convenientes pulmonares. ¿Qué laboratorios vamos a pedir? Bueno, pues se dice que los laboratorios que nosotros vamos a pedir van a ser los necesarios que requiera el paciente de acuerdo a la condición clínica, de acuerdo a la evolución de la enfermedad.
Y si ven los pacientes con cáncer, y aparte que tienen quimioterapia, pues generalmente se piden todos los laboratorios básicos e incluso una gasometría si es necesario para saber en qué condiciones está nuestro paciente. Entonces, no hay una regla general para decidir qué tipos de exámenes de laboratorio debemos de pedir. Van a estar condicionados de acuerdo a las condiciones clínicas de nuestros pacientes. Otra de las cosas que nosotros debemos de valorar en el paciente oncológico son precisamente la vía aérea, y para esto tenemos que hacer uso de los predictores que nos van a ayudar a valorar si es una vía aérea fácil, difícil, y para esto, bueno, pues están todas las con los que estamos normalmente familiarizados, que es la clasificación de Mallampati, la distancia tiro-mentoniana, la distancia externo-mentoniana, distancia interincisivos, protrusión mandibular, la extensión atlanto-occipital y la clasificación de Corman. Entonces, a pesar de que nosotros estamos familiarizados con todas estas valoraciones, sabemos que si están clasificadas de un menor a un mayor grado, cuando son de mayor grado, o cuando tenemos, por ejemplo, aquí en la distancia externo-mentoniana, la distancia que es igual o menor a 12 centímetros, ya vamos a empezar a tener problemas simplemente para hacer nuestra laringoscopía. O simplemente cuando ya hacemos nuestra laringoscopía y tenemos, por ejemplo, una clasificación de Gorman, sabemos que ya tenemos probablemente una intubación difícil. Pero estas clasificaciones tenemos que nosotros de alguna manera poner énfasis, sobre todo ante la presencia de tumores dentro de la cavidad oral, en donde a lo mejor una clasificación de Mallampati a veces no es posible. Si por ejemplo esta lesión se encuentra lateral a la lengua, y a lo mejor no nos produce el mayor problema, pero si se encuentra en paladar o tal vez a nivel de úvula o paladar, que es donde a veces en un momento dado se presentan con frecuencia, pues ahí nosotros ya tenemos problemas de inicio para hacer una buena valoración, porque no todas las valoraciones que conocemos son aplicables a los pacientes, nada más por la deformación que ocasionan los tumores en estas situaciones. Y por ejemplo, a nivel de cuello puede ser desde un tumor muy pequeño o abarcar de alguna manera todos los compartimentos, que por ejemplo aquí denota este diagrama, ¿sí? Entonces, en una laringoscopía, a pesar de que nosotros hagamos en un momento dado todas nuestras predicciones, utilicemos todos nuestros predictores para ver si tenemos una vía aérea difícil o no, en el momento que hagamos la laringoscopía nos podemos encontrar con esto, o a lo mejor ya tenemos el antecedente de una laringoscopía previa con afección que nos reporta afección de la cuerda o parálisis de la misma, o incluso de otras estructuras que no nos permiten la introducción de un tubo. Entonces, de alguna manera, esto ya lo tendremos que tomar en cuenta desde la valoración. ¿Qué otras consideraciones debemos de tomar sobre la vía aérea? Pues la presencia de estructuras como son masas mediastinales, y para esto tenemos que ser muy enfáticos en el interrogatorio respecto a la sintomatología que está ocasionando esta estructura. Por ejemplo, disnea, de qué lado duerme mejor, si en un momento dado el pararse, el sentarse o el acostarse le empeora la sintomatología o le mejora, para que nosotros estemos preparados. Si es necesario pedir una tomografía de tórax o de cuello para ver qué otras estructuras están involucradas. Y si la compresión de otras estructuras vasculares nos pueden denotar también otro problema, como por ejemplo compresión sobre el corazón, donde podamos tener incluso hasta un colapso, como es en el síndrome de vena cava, cuando es muy evidente, y tenemos una obstrucción total de las estructuras de la vía aérea cuando tenemos una masa mediastinal muy, muy grande. Entonces, la misma enfermedad oncológica o el tumor nos da alteración de los tiempos de la coagulación. ¿Qué va a pasar a nivel de la vía aérea? Que vamos a tener tejidos friables y fácilmente sangrantes, y ya desde ahí tenemos nosotros que saber qué es lo que va a pasar. La radiación que reciben los pacientes a nivel de cuello, de cabeza y cuello,
También de alguna manera nos condicionan estructuras friables, sangrantes, por lo cual tenemos que hacer una laringoscopía gentil. Otra consideración que debemos de tomar en cuenta para valorar la vía aérea son la presencia de grandes masas tumorales a nivel abdominal, que en el momento en que tengamos en estas posiciones a los pacientes no nos repercuta sobre la vía aérea en el momento de la inducción, la ventilación e incluso durante la intubación. Tenemos que valorar aparte qué efectos colaterales nos dan los tratamientos adyuvantes que reciben estos pacientes, como son, por ejemplo, la radiación. Los pacientes que reciben radiación pueden tener múltiples efectos a diversos órganos, desde una fatiga, piel con irritación, quemaduras y alopecia, que son los síntomas menores y que pueden presentarse de 1 a 2 semanas después de iniciar la radiación. Pero, por ejemplo, también pueden presentar lesiones a nivel de mucosa con mucositis que les produce disfagia y por lo tanto disminución, y les puede aumentar su incremento de desnutrición. A nivel de laringe les puede producir edema de la mucosa, asimismo con un dolor intenso que no les permita deglutir y por tanto no ingerir ni alimentos ni líquidos, y son pacientes generalmente desnutridos y deshidratados. Entonces esta condición todavía la agrava más. Por otro lado, la radiación a largo plazo puede producir parálisis de las cuerdas y también fibrosis. A nivel de médula ósea produce mielosupresión e inmunodepresión también. Uno de los más frecuentes a nivel de tracto gastrointestinal es que produce enteritis, probablemente con mayor frecuencia obstrucción, y que con frecuencia los pacientes son intervenidos por obstrucción por las grandes adherencias que llegan a crear. Llegan a tener sintomatología de cistitis, perforación, incluso formación de fístulas. A nivel de pulmón puede producir liberación de citocinas y por lo tanto cursar los pacientes con una neumonitis aún después, o más bien después, cuando se inicia el tratamiento un mes después, puede presentar sintomatología. Y esta neumonitis puede evolucionar a fibrosis pulmonar, que se llega a presentar de un 5 hasta un 15%. También durante la radiación puede presentar el paciente arritmias cardíacas, esclerosis de las arterias coronarias, perdicarditis e incluso insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel del sistema nervioso central, les ocasiona irritabilidad, desde irritabilidad, letargia, anorexia, somnolencia, cefalea y convulsiones. Y a nivel de otros órganos dentro, lo más importante es que también puede producir insuficiencia de la corteza suprarrenal, o bien una nefritis a nivel renal por esclerosis glomerular. Entonces, la alteración de la función hepática generalmente se denota con un incremento de las enzimas, que puede ser remitido en el momento en que se suspenda la radiación. Y a nivel de grandes vasos produce aterosclerosis, ya sea de vasos de los subclavios ilíacos y a nivel femoral. La quimioterapia, como ustedes ven, es amplia, se clasifica en diferentes grupos, ¿sí? Desde que tienen diferentes mecanismos de acción, y que la finalidad es intervenir y desestabilizar la cadena de DNA. Entonces, tenemos, por ejemplo, alcaloides vegetales, antimetabolitos, antibióticos, alquilantes y antineoplásicos, que si viéramos nosotros punto por punto los efectos colaterales que provoca cada uno de ellos, pues no habría en este momento tiempo suficiente para mencionarlos. Así que solo veremos lo más relevante. Como son, por ejemplo, dan una toxicidad inespecífica, principalmente los antimetabolitos como el metrotexate y el 5-fluoracilo, y también los antibióticos como las antraciclinas. Uno de los síntomas inespecíficos es que también ocasionan mucositis en el epitelio gastrointestinal
y esto deteriora todavía más el estado nutricional del paciente, pero también condiciona que se presenten hemorragias en forma frecuente. Por otro lado, también ocasiona a nivel de médula ósea aplasia, mielosupresión, inmunodesupresión, y esto hace que aparezcan infecciones oportunistas y que en un momento dado nosotros o que se tengan que indicar profilaxis con antibióticos. A nivel vascular ocasiona lesión endotelial con trombosis arterial venosa, y esto nos va a condicionar dificultad en los accesos venosos. Y ocasionan toxicidad específica dependiendo de a qué grupo pertenezcan. Por ejemplo, los agentes alquilantes ocasionan mielosupresión, pero cada agente va a ocasionar un efecto colateral específico, como aquí lo ven. Por ejemplo, el cisplatino ocasiona una neuropatía que nosotros debemos de considerar o tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes que lo reciben y que llegan a sufrir neuropatía los hacen más sensibles a los anestésicos locales. Cuando se utilizan en combinación con otros grupos, como por ejemplo, o entre el mismo grupo, por ejemplo aquí, como el cisplatino y la ciclofosfamida para cáncer de ovario o pulmón, la toxicidad que se puede presentar puede ser más severa que si se da el medicamento solo. Dentro de los antibióticos están las antraciclinas, la dramicina y la daunorubicina. Estos son los más cardiotóxicos de este grupo, y generalmente la cardiotoxicidad se va a presentar cuando se dan dosis acumulativo, de acuerdo también si se da una velocidad de administración muy rápida, o por ejemplo si se asocia a otros, como en este caso si se combinaran, también se incrementaría el riesgo de cardiotoxicidad. Y sobre todo si ya existe una enfermedad cardíaca severa, también. Entonces, esta cardiotoxicidad se llega a presentar hasta un 20%, y que se denota con cambios desde cambios electrocardiográficos hasta una cardiomiopatía o una insuficiencia cardíaca. Y también estos antibióticos también pueden ser combinados con de otros grupos, por ejemplo, para cáncer de testículo, y obviamente cuando se dan combinados, a veces es con la finalidad de disminuir los efectos colaterales, pero cuando hay sensibilidad en el paciente, llega a resultar todo lo contrario, los efectos son más severos. En los alcaloides de la vinca, principalmente el etopósido en un momento dado puede ocasionar una mayor toxicidad en pacientes hipoproteinémicos. ¿Por qué? Porque su acción va a depender de las proteínas que estén libres. Entonces, a menor proteínas, mayor toxicidad va a ocasionar. Entonces, de alguna manera, todos los medicamentos que se dan combinados, como ya les comenté, se dan con la finalidad de disminuir los efectos colaterales. Otro de los grupos son los antimetabolitos, y por ejemplo el metrotexate en un momento dado es muy tóxico. Por ejemplo, cuando se dan analgésicos no esteroideos, estos van a disminuir la excreción renal y por lo tanto la toxicidad del metrotexate se puede ver incrementado. Por otro lado, una interacción que es muy aparente es, por ejemplo, cuando un paciente sufre de gota y toma lupurinol, la mercaptopurina que se utiliza para leucemia linfoide puede resultar hepatotóxico. ¿Por qué? Porque el lupurinol en un momento dado hace que lo metabolice más rápidamente, y entonces la hepatotoxicidad es más frecuente a presentarse. Dentro de los agentes hormonales estamos los corticoides, y estos, cuando los pacientes están recibiendo corticoides en forma crónica, por ejemplo para leucemias, linfomas o metástasis cerebrales, estos pacientes van a requerir corticoides durante la cirugía. Y por ejemplo, en los pacientes que reciben flutamida en cáncer de próstata pueden presentar hepatotoxicidad, pero generalmente se ve en aquellos pacientes donde ya existe enfermedad previa o existe un desorden inmunológico, por ejemplo, hepatitis viral. Y la inmunoterapia,
que es otro de los grupos que se utilizan para el tratamiento de estos pacientes. La interleucina se utiliza para el cáncer renal y su mecanismo de acción es que promueve la proliferación de linfocitos B y los timocitos. Sin embargo, llega a producir nefrotoxicidad. El interferón se utiliza para el mieloma múltiple y nos da estos síntomas, pero aparte se puede, nos da trastornos de la coagulación. Entonces, ante todos estos fármacos, las interacciones farmacológicas se van a presentar cuando se va a modificar el efecto del fármaco y se administra un segundo, o sea, se administran dos fármacos en conjunto, que pueden ser favorables para el paciente o desfavorables, más frecuentemente la primera opción. Y puede ocurrir porque la concentración plasmática del fármaco disminuya o incremente su toxicidad, o bien que disminuya su concentración plasmática y por lo tanto sus efectos farmacológicos también van a disminuir. El mecanismo por el cual se producen las interacciones son generalmente farmacocinéticas y es porque hay alteración en la absorción, en el metabolismo y la eliminación, tomando en cuenta que esto puede ser más frecuente en pacientes ancianos ante la presencia de enfermedades hepáticas y renales. Y también pueden darse estas interacciones a nivel farmacodinámico cuando existen cambios en la actividad y en los efectos sobre el órgano diana. Estas interacciones intervienen algunas condiciones clínicas de cada paciente, como son la desnutrición, debilidad, la hipoproteinemia e incluso también la anemia. Las interacciones farmacodinámicas que se llegan a presentar pueden ser directas e indirectas, y el mecanismo por el cual se producen, estoy regresando, puede ser porque hay alteración de los mecanismos, ¿verdad?, de absorción, alteración en el transporte y distribución, alteración en la excreción renal y alteración en el metabolismo. Entonces, existen múltiples medicamentos que actúan por competición en la unión a proteínas y por lo tanto van a afectar el transporte y la distribución. La alteración de la motilidad gastrointestinal y, por ejemplo, algunas tumoraciones causan un efecto en la luz intestinal, disminuyendo la absorción de los fármacos. Por otro lado, a nivel del metabolismo, hay fármacos que actúan como inductores enzimáticos o otros como inhibidores enzimáticos. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, aquí que la excreción renal se ve disminuida cuando hay cambios en el pH o hay inhibidores de la anhidrasa carbónica que en un momento dado nos va a ayudar a aumentar la excreción. Estas interacciones también se ven cuando, por ejemplo, múltiples fármacos son metabolizados a través del sistema enzimático citocromo P450, las que con mayor frecuencia el organismo, bueno, dentro de nuestro organismo hace estas funciones, son estos grupos que es la CYP3A4 y la CYP2D6, son las que más hacen la función de metabolizar ciertos medicamentos, por ejemplo, etopósido, ciclofosfamida, paclitaxel y alcaloides de la vinca. Y en menor proporción, estos otros grupos que, como sabemos, existen 3 grupos, hay subtipos, subfamilias, y es un grupo infinito de estos sistemas que existen, pero que de igual manera se ven afectados tanto por inductores enzimáticos, como por ejemplo pudieran ser los barbitúricos y la dexametasona o la rifampicina. En cambio, los inhibidores pudiera ser quinidina, amiodaradona, eritromicina y cimetidina. Entonces, otros fármacos que con frecuencia pueden inhibir este sistema son el ketoconazol, nifedipina y algunos agentes antineoplásicos. Entonces, es por eso que la valoración del paciente oncológico debe de estar basado principalmente en hacer una historia clínica completa
conocer el estado físico real del paciente, valorar en forma adecuada el estado cardiovascular y funcional, conocer qué tratamientos adyuvantes tiene, cuáles son los efectos colaterales que tuvo en su momento y cuáles son las interacciones que produjeron estos tratamientos. Si en algún momento se presentaron interacciones, conocer qué tipo de tratamientos fueron y si aparte de estos tratamientos que se administraron no dieron efectos colaterales. Entonces, como ven, la valoración del paciente oncológico como tal es muy amplia. Sería muy difícil hablar paso por paso de cada órgano afectado, pero sí es muy importante conocerlo porque en cualquier momento y en cualquier hospital nos pueden llegar a nosotros pacientes con enfermedad neoplásica y debemos de estar familiarizados con la enfermedad y con los tratamientos adyuvantes que reciben los pacientes. Gracias.